Hola, soy Silvestre López Portillo y vamos a platicar del documental One of Us. Bueno, este documental, One of Us, o Uno de Nosotros, o Uno de los Nuestros, se lo hizo en 2017 dos directoras extraordinarias que tienen una experiencia en la parte de los documentales muy amplia. Es Heidi Edwin y Rachel Grady. Ellas hicieron en el 2016 un documental que se llamó Jesus Camp, que fue muy importante, incluso nominado al Oscar. Bastante interesante, de verdad funciona extraordinario y no se lo pierdan, por ahí lo pueden encontrar en algunas de las plataformas. Y de lo que se trata este documental, ahora el One of Us, se introducen precisamente en las comunidades ortodoxas, ultra ortodoxas, de judíos jasídicos en Nueva York. Pero se meten en esa comunidad y descubren, a final de cuentas, la historia la van a llevar tres personajes que precisamente se han salido de la comunidad. Y obviamente, pues el seguimiento de las tres historias es muy interesante, vale la pena que lo vean. Primero que nada encontramos a Loser. Loser es un aspirante actor. Él es el que obviamente yo siento que es el que se siente un poco más relajado de la salida de todo esto, de la comunidad. Vive ya en Los Ángeles. Tiene una historia obviamente viene de la parte de estar casado, con hijos y de todo el rollo. Y vamos a ver, tanto platica su pasado como obviamente cómo está viviendo su presente. Por el otro lado, yo creo que es el personaje más duro, es Etty, que es una mujer que tiene 4 hijos, y vamos a ver el proceso precisamente de la separación, de lo primero que nada de los abusos que tiene en su matrimonio y después de la separación y divorcio de su esposo. Y finalmente, que es la otra mirada, que es la parte de la juventud, él es el más joven, se llama Ari. Ari es el lado rebelde, es el personaje que se cuestiona más las cosas, es un personaje que no se quiere salir del todo, pero quiere cambiar obviamente desde su físico. Es un personaje que también toca por ahí temas de la parte de las adicciones. Es muy interesante. Bueno, el documental yo creo que se mete muy bien y da muchísimas explicaciones bastante interesantes sobre algunos aspectos de la ley de la comunidad ortodoxa. Tiene fuertes declaraciones, creo que a final de cuentas es muy contundente. Deja hablar a los personajes, deja que los personajes te lleven. No es un documental de cabezas parlantes, así como documentales en donde nada más son las entrevistas. No, es un documental que acompaña, es un documental que está muy bien narrado, sobre todo la historia de Etty. Es de verdad maravilloso el lenguaje que le manejan a esa historia. Yo siento, de todos modos, que es un documental que a mí en lo personal, literalmente en lo personal, perdón, es un documental que me hubiera gustado ver un poco, a lo mejor en una pequeña serie o a lo mejor en 3 partes. Yo creo que cada uno de los personajes merece un documental porque hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Yo creo que hay muchos factores en los que no se profundiza, y no se profundiza primero que nada porque obviamente no vas a tener el otro lado de la historia. Los ortodoxos no van a dar una entrevista ni para un documental, ni para ningún medio, ni para nada a final de cuentas. Entonces sabes a final de cuentas que la visión de las documentalistas es muy parcial, o cuando menos es de un solo lado, ¿no? Aunque puedas cuestionar a tus personajes, no les llega incluso tanto el cuestionamiento, pero bueno, creo que de todos modos cada uno de sus personajes merecía más profundidad. Creo que hay varios temas que se quedan en el tintero, nada más se tocan a final de cuentas por encima. Creo que la parte del abuso, la violación de menores, las adicciones, son temas obviamente que son muy interesantes, que son muy importantes y que creo que merecían mucho más tratamientos. A final de cuentas también creo que el documental me queda de ver un poquito la parte de las consecuencias de este asunto, en donde los 3 personajes a final de cuentas no es de que no quieran o renieguen la parte religiosa, sino principalmente a final de cuentas lo que están buscando es la libertad, y la libertad les cuesta muchísimo. Y entonces creo que una de las cuestiones que es más importante es saber las consecuencias de esa libertad y si a final de cuentas valió la pena esa libertad, porque todo lo que están sacrificando por esa misma libertad, ¿no? Y incluso llega a ser un poco hasta egoísta, si lo queremos ver en el sentido estricto de la individualidad nada más. Y creo que el documental hubiera valido la pena un poco clavarse por ese lado, pero a final de cuentas creo que vale la pena. Y lo comenté en la cápsula anterior, cuando platicamos de la serie Poco Ortodoxa,
Creo que es un documental que vale la pena ver ahora que se volvió a poner tanto de moda o de auge con esto de la cuarentena y en Netflix, de ver esta serie poco ortodoxa, ver primero este documental, porque hay varias situaciones interesantes que se explican un poco más, aunque no se profundice en todo, se explican un poco más para poder llegar a la serie, yo creo que con un poco más de conocimiento sobre la comunidad jasídica, perdón, de los usos, costumbres y obviamente de las leyes que ellos tienen. Y por ejemplo, también ahí yo creo que me hubiera encantado ver esta situación y esta lucha entre las leyes de la comunidad en contra de las leyes norteamericanas o las leyes del hombre común y corriente. Cuando hablo de las leyes comunes y corrientes, no porque la comunidad ortodoxa no lo sea, sino a final de cuentas por estas leyes a nivel gobierno, a nivel del Estado, digamos. Hubiera sido muy interesante poder ver ese encuentro, ese choque entre ambas partes. Pero al final de cuentas creo que el documental es extraordinario y se los recomiendo muchísimo. I lived 12 years with a spouse who beat me, who yelled at me, who broke me, and I never responded. I just had more babies.